Hola, soy Alex. En el taller de carpintería muchas veces tenemos que enfrentarnos a ciertos trabajos que necesitan herramientas específicas, pero no contamos con ellas. Entonces tenemos que adaptarnos con las herramientas que tenemos. Una de ellas, por ejemplo, es la limpieza y rectificado de las caras de una madera. Si lo hiciéramos con cepillo manual nos podría llevar muchísimo tiempo si fueran varias maderas. Si lo hiciéramos con cepillo eléctrico podríamos rebajar de más y echar a perder nuestro trabajo. El día de hoy vamos a ver cómo limpiar y rectificar una madera con lo que es el router. Si te interesa este video, síguelo hasta el final. Esta es mi herramienta guía para canteado con router. Ya tengo bastantes años con ella y me ha auxiliado en muchos trabajos de este tipo. En este caso, las medidas dependerán del ancho de tu banco, así como el tipo y tamaño de router que manejas. De las medidas más importantes en esta guía sería el ancho de las maderas con las que lo armé, que serían de 9 centímetros, las 4 maderas principales con un grosor de 20 milímetros. Y los listones que vemos aquí son de 3 centímetros de ancho por el mismo grosor. Estos observaremos un poco más adelante cuál es su función. Esta es importante hacerla desarmable si es que se llega a necesitar un router con una base más grande o más pequeña según el caso o la necesidad. En lo que son las tablas paralelas más largas, deberán de tener la medida del ancho de tu banco más el suficiente espacio para unirse a las tablas paralelas más pequeñas para poder formar la guía. En este ejemplo, yo tengo mis maderas largas sobre 80 centímetros y mi banco tiene un ancho de 65 centímetros. En cuestión a las perforaciones que se observan aquí, hagan caso omiso, ya que son para trabajos especiales que hice y que probablemente lleguemos a ver su función más adelante. Atornillaré en los laterales de mi banco rieles, los cuales pueden ser de acero, aluminio o madera. Estos quedarán en forma paralela. Es muy importante nivelar nuestro banco de trabajo sobre el piso. Una vez que se tenga bien nivelado el banco, también debemos observar que ambos rieles queden bien nivelados. La nivelación debe de ser tanto a lo largo como a lo ancho de nuestro banco. Y observar una vez montada nuestra guía que esa también esté bien nivelada en varios puntos a lo largo de nuestro banco. Las maderas más bajas de nuestra guía serán las que se montarán sobre los rieles y debemos observar que éstas corran bien sin atorarse para lograr hacer nuestros recortes. Ahora hablaremos sobre lo que son los listones laterales de la guía, los cuales nos servirán para evitar que nuestro router se salga de la línea. Aquí puedes observar que mi router toca con la base de lado a lado en cada uno de los listones guías, lo cual me sirve para cortes precisos. Si tuviera que trabajar con una navaja pequeña y cubrir bastante área, utilizaría mi router con la parte plana para poderlo recorrer mucho más rápido haciendo un recorte más amplio, así como también pudiéndolo voltear hacia el otro lado cubriendo más espacio. Se debe de tomar la precaución que el router siempre toque el piso de la guía para evitar que se caiga. Otra cosa que podrás observar dentro de lo que es la guía, que el ancho de las maderas centrales fue reducido para poder alcanzar a topar el router haciendo el corte con navaja de media o 13 milímetros. Es muy importante que este recorte no llegue a dañar el espacio que necesita el router para pisar. Otra cosa que podrás observar es que la madera que va sobre los rieles llega a ser rebajada por la misma navaja. Esto sucede solamente cuando es un corte de lado a lado del banco, pero no afectará mientras que el resto de la madera sobre los rieles no sea dañada. Ya que voy a utilizar esta guía, hagamos una limpieza de 3 milímetros sobre mi banco de trabajo para ver cómo funciona. Y posteriormente limpiaremos y rectificaremos la cara de una madera. En esta ocasión voy a utilizar una navaja de 50 milímetros de diámetro para darle velocidad al trabajo, pero solamente utilizaré el router al centro de la guía, ya que si pusiera mi router en el tope plano podría afectar mi guía. Lo primero que haré es bajar el router hasta que tope contra la base del banco.
Ya teniendo mi router a tope de banco, pondré mi calibrador de profundidad a ceros. Subiré mi router en un par de bloquecitos de madera para poder dar la profundidad que necesito. Ya que este calibrador viene en pulgadas, tomaré un octavo, ya que esto representará alrededor de 3 milímetros. Una vez haciendo la calibración, ya puedo proceder a hacer mi recorte. En este caso, para evitar que la guía se pueda llegar a caer mientras hago el recorte, la aseguraré contra los rieles con prensas. La entrada del router para el recorte, hazla de arriba hacia abajo para evitar que la navaja se pueda llegar a dañar, y el recorte hazlo a una velocidad moderada. Una vez que nuestra guía se puede estabilizar, ya no será necesario prensarla contra los rieles. No olvides proteger tus ojos, tus oídos y tu sistema respiratorio. Estando bien estabilizada tu guía, podrás hacer los recortes hacia el frente y hacia atrás, pudiendo mover tu guía sin tener que desmontar el router. Y así se ve el banco de trabajo una vez rebajado. Posteriormente le daré lijado y quitaré las imperfecciones. Pero vamos a ver lo que sería el cepillado y calibrado de una madera y sus puntos más importantes. Aquí tengo esta madera, la que está muy bien cepillada por esta cara, pero pedí que no me la cepillaran bien por la segunda cara para poder desarrollar este video. Cómo podemos dejarla bien cepillada y calibrada aunque no tengamos cepilladora de rebajo. Para poderle dar aumento a mi guía, pongo calzas en ambos lados de los rieles según el grosor de la madera a trabajar. En este he llegado a poner calzas para maderas hasta de 10 centímetros de grosor, dándome buenos resultados. La guía debe de correr libremente sobre la madera que vamos a rebajar. Una vez haciendo los aumentos sobre la guía, se debe de rectificar que el nivel esté bien en diferentes puntos a lo largo de la madera que vamos a rebajar. Para el rectificado de la cara de la madera, utilizaré solamente 1 milímetro de profundidad a la vez, a menos que sea necesario rebajar más porque se desea un grosor exacto al final del rebajo. Para poder hacer mi cálculo, bajaré el router a tope de la madera y posteriormente lo bajaré 1 milímetro más. Es muy importante tener bien prensada nuestra madera al banco de trabajo, para lo cual yo utilizaré las prensas de Best-Say TGN40T40. Aquí haré solamente el primer recorte y una vez haciéndolo, observaremos si 1 milímetro bastará para quitar la imperfección de la madera. Procederé a hacer el rebaje de toda la cara de la madera, pudiendo utilizar el router de adelante hacia atrás y de atrás hacia adelante, solamente moviendo la guía sobre los rieles. Una vez haciendo el rebajo, lo que necesitamos hacer es lijar con lija del 80 para quitar las líneas que nos deja la navaja del router. La madera se siente completamente pareja y estas líneas te las puede dar el cepillo manual, el cepillo eléctrico o inclusive la cepilladora eléctrica. En cualquier trabajo tendrás que terminar lijando para quitar cualquier tipo de imperfección. Para comprobar que nuestro trabajo estuvo bien hecho, mediré las 4 puntas de la tabla, las cuales deben de medir exactamente iguales, las que nos están dando 21 milímetros cada una de estas. Esto es lo importante de utilizar bien lo que es el nivel para evitar que se dañe tu trabajo.
Y aquí, ya una vez lijado, podrás observar que la cara de nuestra madera quedará completamente limpia para poder hacer cualquier tipo de trabajo. Y aquí tenemos la tabla que acabo de rectificar. Este es el lado que estaba cepillado y este es el lado que rectificamos. Está completamente limpio, listo para trabajar. Y habrás observado que con este sistema puedes rectificar partes bastante anchas, es decir, por ejemplo, tablas unidas unas a las otras, lo que no te podría auxiliar una cepilladora eléctrica o regruesadora. Y en cuestión a tablas bastante largas, tampoco hay ningún problema porque puedes ir recorriendo dentro de tu mismo banco de trabajo. Para este tipo de trabajos sí te recomiendo que utilices un router de 2 caballos de fuerza en adelante. No siempre es necesario utilizar navajas tan anchas como esta de 50 milímetros. Yo cuando inicié a hacer este tipo de trabajos lo hice con una navaja similar a esta, que es de media o 13 milímetros. E incluso la primera vez que rectifiqué lo que es la cubierta de mi banco, lo hice con una navaja exactamente como esta. Espero realmente que este video pueda apoyarte en el desarrollo de tu trabajo. Si tienes dudas o preguntas puedes hacérmelas en los comentarios o bien visitar mi página de Facebook. Te dejo el enlace abajo en la descripción. No olvides suscribirte, tocar la campanita y recuerda, planea tu trabajo y trabaja tu plan.